Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones que esto está por comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear, subir a la imaginave, planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. ¡Hola! ¿Qué tal, imaginautas? Otra vez estamos al aire. Gracias a Radio México Legendario de la Asociación Civil Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario. Juntas y juntos navegaremos en las órbitas del conocimiento. Sofi nos dirá la ruta, ¿verdad, Sofi? Afirmativo. Sube a nuestras órbitas del Facebook e Instagram. Búscanos como La Imaginave. Y en esta plataforma queremos saber tu opinión. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sofi? Puras madres. ¡Órales! En esta fecha tan especial del Día de la Madre, es momento de reconocer y agradecer a todas las mamás del mundo mundial sus cuidados y su amor. Pero también hay que hacer un reconocimiento a una madre que ha sido referente histórico y modelo de humanidad. Me refiero a la Madre Teresa de Calcuta. Pero no menos emblemáticas son todas las madres que luchan en sus propios contextos por las transformaciones sociales. Las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, las madres que migran, las madres que sostienen día a día su hogar. Reflexionaremos también acerca de las células madre que han revolucionado la tecnología médica farmacéutica para la erradicación de enfermedades degenerativas y el cáncer. Así es, este programa es de puras madres. Y en esta imaginoaventura las vamos a celebrar a todas ellas. Fijando coordenadas, Sofi. ¡Allá vamos! Crónicas terrícolas. Un pequeño paso para la humanidad. ¿Y los terrícolas? ¿En dónde están?
El evento que marca el inicio de una nueva vida y la condición de maternidad es el parto. En estas sociedades humanas, el parto es una experiencia colectiva que tiene que ver con diversas actividades y acciones de bienvenida al nuevo integrante de la familia y de la comunidad. La fiesta de bienvenida, el baby shower, la presentación familiar, entre otras. El parto es la culminación de la primera etapa de desarrollo de nuestra especie humana, porque todavía estamos en desarrollo. A diferencia de muchos cachorros de otras especies que tienen las herramientas fundamentales para poder integrarse de inmediato a la manada, a nosotros nos faltan muchos más años para lograr valernos por nosotros mismos. Si bien nos va, ese momento de independencia se prolonga solo hasta los 18 años o menos. Pero si no, hay quienes se quedan en sus hogares hasta los 30, 40 o 50 años, o de plano ya no se independizan nunca. ¡Qué caray! Pero eso es otro tema, capitana. ¡Estamos de fiesta! No las asuste. ¿En qué me quedé? Sí, el momento en que separa el feto del útero de la madre para empezar su propia vida se le denomina parto. Y respecto al parto, se han hecho muchos protocolos médicos y tradiciones a lo largo y ancho del globo terráqueo. El chiste está en garantizar la vida del neonato. O sea, ¿qué es más importante el chamaco que la madre que lo parió? ¡Híjole! ¿Cómo está eso, almirante? La historia nos ha demostrado que los partos son muy complicados y que les han costado la vida a muchas madres. Entonces, se ha privilegiado la vida del bebé porque la madre en la mayoría de casos no sobrevive. El periodo postparto e incluso salvar a la hija o al hijo era una petición de la pareja. Un caso muy común de muerte de mujeres embarazadas ocurre por gestaciones ectópicas. Esto es, cuando el embrión, en lugar de que se implante en el útero de la madre, se implanta en una de sus trompas de falopio. El espacio de la trompa de falopio es muy reducido para llevar a término la gestación de un bebé. Lo máximo que llegan a desarrollarse allí son 6 o hasta 16 semanas, lo cual puede ser mortal, porque cuando estalla provoca una hemorragia interna difícil de controlar. Pero afortunadamente es muy extraño que se presente un embarazo ectópico, y cuando ocurre se interviene inmediatamente. Lo más común es que se implanten en el útero. Pero esa no es la única complicación. A veces los bebés no se acomodan adecuadamente para salir por el conducto vaginal y llegan de nalguitas, atravesados o con el cordón umbilical enredado al cuello. Entonces suele practicarse una cesárea para evitar el sufrimiento fetal y los riesgos a la vida de la madre. La ciencia en la actualidad ofrece la atención médica oportuna y humanizada, la cual permite saber con certeza la condición de salud tanto del bebé como de la madre a lo largo de todo el embarazo. Pero en la antigüedad era imposible saber dónde y cómo venían formándose los bebés. La cesárea fue una práctica antigua que permitía darle una oportunidad al bebé de nacer, si es que seguía vivo a pesar de que su madre falleciera. El primer registro de un niño nacido mediante cesárea data por el año 508 a.C. en Sicilia. Hasta el siglo XVI la operación cesárea se practicaba únicamente en la madre muerta. La cesárea en una mujer viva por razones éticas resultaba algo inconcebible. Hacia 1500 a.C. aparecen entre los egipcios y los judíos las primeras prácticas de cesáreas, post-mortem. En la antigua Grecia, así como posteriormente en Roma, ya existían manifestaciones claras de participación en el tema de cesárea post-mortem, llegando a ser una práctica obligatoria en el 715 a.C. Entre los romanos, con la ley regia o ley César de Numa Pompilio, se obligaba a extraer el feto a toda madre que muriese durante la gestación o durante el parto antes de darle sepultura. De ahí se derivó en Occidente el nombre de la cirugía como cesárea.
La primera referencia histórica a la realización de una cesárea en una mujer viva aparece citada por los españoles Usandizaga, quienes la dan por practicada en España por el obispo Pablo de Mérida, quien extrajo un feto muerto salvando la vida de la madre en el año 250 después de Cristo. Algunos artículos de obstetricia apuntan a que en realidad fue realizada por el carnicero Jacob Nuffer de Linghausen, Suiza, a su esposa Elizabeth Alice Pachin en 1500. Jacob empleó una navaja de rasurar y suturó la herida abdominal, según costumbre veterinaria. El niño de 7 meses nació vivo, aunque ella falleció días después. Esta operación representó una mortalidad de las mujeres de casi el 100% de los casos. No debe sorprendernos estas cifras. Primero, no se utilizaba anestesia para hacerle un corte lateral. No se tenía conciencia de la asepsia que se requería para esta intervención, tanto en los utensilios como en el aseo de los asistentes. Además, se dejaba sin suturar el útero. ¿Pero cómo es posible? Fue hasta finales del siglo XIX que se pensó en suturar el útero y realizar la operación abdominal. Lo cierto es que en la actualidad la cesárea es empleada solo en casos de emergencia y con muchos cuidados previos durante el parto. Lo más recomendable es que el nacimiento sea por vía vaginal, lo mejor tanto para el bebé como para la madre. Se evitan infecciones, riesgos y largas convalecencias. Así como la naturaleza lo dispuso, está muy bien. Y se puede recibir al bebé inmediatamente para poder darle el pecho, su primer alimento bien nutrido como el calostro, y todo el amor de una espera tan prolongada. ¡Ay, sí! ¡Felicidades a todas las mamás del mundo mundial! Sigamos aprendiendo más acerca de las madres que han hecho historia y transformado el mundo. ¡Almirante Sophie, en marcha! ¡Sí, capitana! ¿Te has sentido atrapado entre las líneas y frases de los cuentos? ¡Relájate! ¡Estás en El Rizo Cuéntico! Les habla Juanito Cervantes, almirante de la Imaginave. En el Rizo Cuéntico de hoy les haré un brevísimo relato de la magistral obra literaria rusa del siglo XX, La Madre, del escritor y poeta Máximo Gorki. Esta es una novela inspirada en los sucesos reales que se produjeron en la ciudad de San Petersburgo en el año 1905. En enero, una marcha pacífica de obreros con el objetivo de entregar al zar Nicolás II una petición de mejoras laborales fue reprimida. Las tropas dispararon contra la multitud desarmada y luego persiguieron a los supervivientes por las calles, causando miles de muertos y heridos. No te enredes, llegaste al lugar indicado, donde está el suspenso, la historia y la ficción del Rizo Cuéntico. El padre Mijail era un obrero que vivía en condiciones miserables y con muy poco salario. Bebía mucho. Estaba casado con Peleguía, a la cual maltrataba frecuentemente. Tenían un hijo llamado Pavel. Cuando tenía 16 años, el padre falleció. Al morir su padre, Pavel empezó a beber y andar de juerga con sus amigos, como hacía su padre. Pero pronto cambió su comportamiento. En la fábrica era puntual y buen trabajador, y cuando estaba en casa se dedicaba a leer a escondidas libros que estaban prohibidos por el gobierno zarista. Pronto llevó a algunos amigos a su casa, y con ellos hacía reuniones para leer y discutir acerca de las condiciones de los obreros y campesinos de Rusia. La madre fue adquiriendo conciencia de cómo los patrones se aprovechaban de todos los trabajadores y de lo que ocurría en otros países donde los obreros luchaban por cambiar la realidad. En la fábrica circulaban papeles en los que se explicaba la situación de los trabajadores y se llamaba a luchar.
Un día, los obreros supieron que los patrones les descontarían parte de su salario a cada trabajador para desecar el pantano que había a un lado de la fábrica. Ese día, Pavel y sus amigos fueron a la fábrica para reclamar por el descuento. Eso causó la detención de Pavel y otros más. Cuando fue detenido, su madre empezó a involucrarse en la lucha de los compañeros de su hijo. Como ya no tenía el salario de Pavel, se fue a las puertas de la fábrica a vender comida para subsistir. Llevaba folletos y volantes en los que se explicaban las injusticias que pesaban sobre los obreros. Al poco tiempo, su hijo fue liberado y junto con sus amigos continuaron en su labor política. El 1 de mayo, Pavel y sus amigos encabezaron una marcha hasta la plaza principal y fueron atacados por la policía. La manifestación se dispersó, pero él y los dirigentes fueron a dar a la cárcel nuevamente. En su madre se produjo un cambio total. Peleguía ya no era esa vieja, a sus 40 años, a quien nadie antes daba crédito ni respeto. Ahora estaba convencida de la causa obrera y participaba activamente por su hijo. Peleguía era espiada por la policía y Pavel fue enviado a prisión a Siberia. La historia termina con la detención brutal de la madre, quien lejos de arrepentirse, proclamó la necesidad de cambiar la realidad para hacer un mundo más justo. Espero que esta breve reseña les invite a perderse entre las líneas de esta magnífica novela, La Madre, del máximo Gorky, porque entre líneas y versos nos leeremos en el próximo Rizo Cuántico. Bichos. ¿Bichos? ¡Bichos! Criaturas magníficas de la diversidad terrícola. Acompañen a Tita Cotita a descubrir lo grandioso de lo minúsculo en la escala de los mundos paralelos. Imaginautas, bienvenidas y bienvenidos a este multiverso del conocimiento microscópico que ha contribuido a paliar graves enfermedades y extender el horizonte de vida, la reproducción en serie, la manipulación genética, las vacunas, los medicamentos nanotecnológicos y todos los avances científicos que nos permiten comprender más sobre cómo se producen las enfermedades y cómo combatirlas. ¡Vengan! Vamos a descubrir los misterios de las células madre en estos multiversos de conocimiento de los mundos paralelos. ¿Sabías que la sangre del cordón umbilical puede ayudar a tratar enfermedades que ponen en riesgo la vida y varios tipos de cáncer? Esto se debe a que el cordón umbilical contiene algo muy preciado, las células madre hematopoyéticas. Estas son células inmaduras formadoras de sangre que se encuentran en la médula ósea de todas las personas. Las células madre se transforman en glóbulos rojos o blancos y plaquetas que el cuerpo necesita para mantenerse saludable, pero este proceso no funciona correctamente en pacientes con la afección precisamente en la médula ósea. Un trasplante de médula ósea es a menudo la mejor opción para la supervivencia y una posible cura. También el cordón umbilical ofrece una posible fuente de tejido de reemplazo necesario para el trasplante. En todo el mundo se han realizado más de 25,000 trasplantes usando sangre de cordón umbilical. Donar sangre del cordón umbilical es algo sencillo. Usualmente, el cordón umbilical, la placenta y la sangre que queda en el cordón se desechan tras el nacimiento de un bebé. Solo requiere de la autorización de la madre para conservarlos para estudios y usos posteriores en pacientes. Son también conocidas como células maestras del organismo porque tienen el potencial de reparar, restaurar, reemplazar y regenerar cualquier célula y usarse para tratar enfermedades y problemas inmunológicos o bien para recuperar el sistema sanguíneo
después de tratamientos de cáncer por quimio. Desde los años 80 se han utilizado las células madre de la piel para el crecimiento de injertos de piel en pacientes que han sufrido quemaduras corporales graves o muy extensas. Solo algunos centros clínicos son capaces de llevar a cabo este tratamiento, que suele reservarse para pacientes con quemaduras que suponen un riesgo vital. El Programa Nacional de Donaciones de Médula Ósea de Estados Unidos ofrece un listado completo de enfermedades tratables mediante el trasplante de células madre de la sangre. En Europa, cada año, más de 26,000 pacientes reciben tratamiento con células madre de la sangre. Esta fue la explicación de las células madre y sus diversos usos en la medicina moderna para la preservación de la salud y la vida. Porque la verdad está en la escala de los mundos paralelos, lo grandioso de lo minúsculo. Llegado al asteroide Alejandría XX1 y Patria Palomares será su anfitriona en este recorrido de asteroide en asteroide por la memoria de todos los tiempos. Bienvenidas y bienvenidos, imaginautas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes descubriendo la vida y contextos históricos que hicieron posible la existencia de Imagimentes extraordinarias. En esta ocasión, conoceremos a vuelo de pájaro a la Madre Teresa de Calcuta, cuya devoción espiritual a favor de los menesterosos, leprosos y los olvidados de Calcuta en la India fue un ejemplo de generosidad y bondad que transformaron al mundo. Leamos. La Madre Teresa de Calcuta se hizo famosa en todo el mundo por dedicar su vida a ayudar a los más pobres. Nació en 1910 en la actual República de Macedonia bajo el nombre de Agnes Gonje-Bojaxhi. Desde muy pequeña sintió la necesidad de pertenecer a la iglesia y a los 18 años viaja a Irlanda para recibir formación religiosa. Poco después decide irse a la ciudad de Calcuta en la India y allí se convierte en monja. Durante 20 años trabajó como maestra en un colegio para niños, pero un día se dio cuenta que lo que realmente quería era ayudar a los más necesitados. Así es que deja todo para fundar una congregación religiosa a la que llama Misioneras de la Caridad. Diseña el uniforme con el que se identificará en todo el mundo: ropas blancas bordadas de azul. A partir de entonces, se interna en los barrios más pobres de Calcuta para ayudar a los enfermos de lepra, a los niños abandonados, a los tuberculosos y en general a los más necesitados. Se mezclaba con todos ellos para proporcionarles ayuda y consuelo. Poco a poco, siguiendo sus pasos, se fueron uniendo más misioneras a su congregación. Es a partir de 1965 que su orden religiosa se expande en muchos otros países alrededor del mundo, recibiendo muchos premios, siendo el más importante el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 1997 fallece la Madre Teresa. El mundo entero lamenta su muerte. Actualmente, la Congregación de las Misioneras de la Caridad cuenta con más de 500 centros alrededor del mundo. 6 años después, en octubre de 2003, la Madre Teresa de Calcuta es beatificada. Conocimos a Vuelo de Pájaro, una extraordinaria imagimente, cuya bondad y generoso corazón son un ejemplo de activismo que da esperanza y confianza en la paz que transforma el mundo. Nos vemos en el próximo vuelo Palomar de asteroide en asteroide, por la memoria de todos los tiempos. Recuerda que nada se puede lograr si no ha sido antes imaginado. ¡A volar! Estamos aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin.
Lo hicimos muy bien, Imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derechos de las infancias revisamos hoy, Sophie? El derecho a la familia. ¡Exacto! Este derecho también está contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay muchos tipos de familias, sin duda, pero no podemos negar que en la gran mayoría de ellas, la figura de la madre es fundamental. Y no solo porque una mujer nos gestara y trajera al mundo, sino porque a lo largo de la crianza han jugado un papel fundamental para la sociedad, siendo la principal cuidadora y responsable de la crianza, aún en la actualidad tan directa. ¡Felicidades a todas las mamacitas en su día! ¡Gocen sus festejos! Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, como La Imaginave, y en la plataforma de Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario. Tu participación es muy importante. Nos vemos en otra Imaginoaventura por esta misma emisora. Estuvimos con ustedes Juanito Cervantes, Jorge Díaz, Ariadna Hernández, Berenice Mena y Tita Cotita. Producción Reinaldo Martínez. Dirección general su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima! Crea, crea, como un gigante. Vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante. Vive, vive, y siempre libre. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura.